Profesora Silvina Cepeda, gracias por venir, como siempre, bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme. Bueno, nos quedó ahí remedios asquerosos, nos quedó dando vueltas el tema. Los remedios asquerosos. En realidad, fíjate vos que hoy salió una noticia que prorrogaban el precio de los remedios, creo, por 30 días, así que estamos en tema de los remedios. Bueno, a lo largo de la historia, un poco para los que hace mucho que hemos dejado la escuela, ha pasado tanto tiempo en la humanidad que vamos a dividirlo en edad antigua, la etapa antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, un poco para decir de cada época, ¿no? La edad antigua, vamos a la edad antigua, los primeros remedios, digamos. Se usaban semillas, plantas, raíces, y el vehículo para colocarlas era o aceite, o vino, o distintas escoladuras que eran como aguas especiales. Como infusiones, como no sé, hoy puede ser un té con algo, digamos, en ese momento. Era así. Eso eran los más leves, digamos. Había menos enfermedades, pero eran mucho más mortales en la antigüedad. Hasta que, aparecen los babilonios que van a incorporar otros remedios que son los emplastos. Los emplastos son lo mismo que nosotros decimos acá, cataplasmas. Claro. Es decir, una sustancia maleable hecha de distintas cosas que se colocaba sobre el lugar de la herida. Claro. Pero esos emplastos babilónicos eran hechos con hierbas y grasas de animales. Entonces producían mucho olor en la gente, digamos. La gente huía de los enfermos y medio que también miraba de reojo. Se los resignaba, claro. Los resignaba en un cuarto o en algo hasta que sane. Se los marginaba socialmente, porque el hedor era insoportable. Pero eso, no va a ser nada a lo que ensayaron los egipcios. Los egipcios, algunos de los remedios de los egipcios, aparte de los ya nombrados, eran hacer remedios con excremento humano seco, rallado, que se lo incorporaba con agua para distintas afecciones, o excremento de moscas. No me diga que tienen que tomarlo después. Sí, que dejaban en la pared. Entonces, ellos tenían determinadas creencias y ahí empezamos con los remedios asquerosos. Título, claro, remedio asqueroso porque realmente eran asquerosos. ¿Cómo hemos evolucionado a hoy, no? Que nos quejamos del remedio de un jarabe. con sabor. Sí, imagínate, con sabor. Sí. Después viene la Edad Media. En la Edad Media había un famoso tónico que se llamaba tríaca, que tenía más de 100 sustancias en su elaboración. Pero era tan complejo hacerlo, y era el único tónico milagroso que había en la Edad Media, que terminaron haciéndolo con 64 sustancias. Claro. Por ejemplo, que tenía opio, era la base, sangre de pato, orina de perro, es decir, las nos vamos a agarrar todo esto y lo más insólitas. Uno cree que lo que en realidad no sabe y no dice en los libros de historia es la cantidad de gente que moría con estos remedios. Con los experimentos, porque eran un tipo de experimento. Experimento. Después, el otro remedio asqueroso de la Edad Media fue comer trocitos de momia. ¿Por qué? No. Porque ellos veían que las momias que tenían un betún, se había conservado la carne de las momias. Estaban impecables las momias. Entonces empezaron a sacarlas, cortarlas en cuadraditos y tenían que ser ingeridas. ¿Tá? Pero eso no es nada. Hubo tanta demanda de momias que se quedaron sin momias. Literal. Y los comerciantes de siempre, ¿qué hicieron? Como en la Edad Media, si vos te acusaban de un delito, te decían, vos sos bruja,
no tenías derecho a defensa. Claro. ¿Está? Entonces la pena era o quemarte, que era la bruja, o colgarte. Claro. Muchos perseguidos por los reyes o por los monjes o por distintas circunstancias, los colgaban. Entonces, ¿qué hacían estos comerciantes? Momificado. Los bajaban, después que los colgaban, no los momificaban. Los dejaban, lo cortaban a la carne en cuadraditos, la dejaban bajo la helada, digamos, Sí. le pasaban el betún de Judea, que era que la hacía parecer una momia. Claro, lo hacían y pasar lo comerciaban. Por momia, no era momia, era carne humana de gente que había sido ajusticiada. Qué locura hasta dónde llegaba como El la... comercio. Sí, claro, la necesidad de... Sí. El comercio, muy bien, el comercio, Qué locura. a movilizar. Y sobre todo el tema de la salud, porque cuando está la salud de por medio, la persona consume Lo que sea. y se hace lo que sea. Sí, más en ese momento, Sí, me es como... sí. Si Es vos más, me decís que esto me sana, dámelo. Me lo trajo a reseña un profesor de la facultad cuando yo estudié la carrera de farmacia. Obviamente dejé en el segundo año, pero la primera palabra que nos dijo, la primera frase que nos dijo el profesor cuando entramos los primerizos fue: chicos, si tienen una duda sobre si están en la carrera correcta, el mejor negocio del mundo es la salud. Así nos dijo esa frase: el mejor negocio del mundo es la salud. Exactamente. Y llevado a esta edad media, ¿no? ¿Hasta dónde llegaba? Sí. Atravesó todos los tiempos. Claro, tal Atravesó, cual. porque ya vamos a explicar con los indios Sí. lo que pasaba. Bueno, en la Edad Media también se usó el hierro candente, digamos, como remedio. Por ejemplo, para las hemorragias, para las hemorroides, quemarlas con Qué hierro locura. candente, para las heridas. Bueno, a ver, esto uno lo puede visualizar mucho en las películas, ¿no? La típica de Sí. calentaban, no sé, la espada, se me ocurre ahora. Y O para sanar sobre una herida. la herida. Cortante, Sanar una herida cortante. Parar la Sí. hemorragia era con un Hierro candente. Y después estaban los bálsamos. Eso fue un progreso. Unos monjes capuchinos de Francia, crearon los bálsamos. Hoy hay bálsamos, Sí. distintos bálsamos. Bueno, pero los bálsamos de esa época eran de orina humana, de sangre, de orina de distintos animales que ellos iban observando el comportamiento que tenían y Claro. bueno, y lo convertían en una concentración que era usada para salud. Después pasamos a la edad moderna. Sí. En la edad moderna siguen estas esencias, e incluso la utilizaba la gente de la realeza. Y van a incorporar los reyes, por ejemplo, el rey Luis XIV, el rey Sol, el que decía que en mis tierras nunca se pone el sol, utilizaban las lavativas, los supositorios y las cataplasmas. ¿qué son las lavativas? Como para- Enemas. Bien. 2000 enemas le hicieron a Luis XIV. Las sangrías, que era cortarle una vena y dejarlo sangrar, porque en la edad moderna se consideraba que la enfermedad estaba en La los sangre. humores, Ah. decían ellos, en la sangre. Entonces el pus había que cortarlo, la vena había que cortarla y Qué controlar locura. que sangrara. Esas eran las sangrías. Sí. Y los supositorios, también de opio, estaban orientados por ahí en las Claro. sustancias. Ujú. Era la crueldad de lo que tenían que sufrir. Yo creo que después se terminaban muriendo de alguna infección o algo por tanto. Por supuesto. Sí, por seguramente. supuesto. Heridas cortantes Por o supuesto. infecciones del. Se debilitaban muchas personas. Claro. Quería contarles de que los sapos vivos, bueno, el sapo, ya en la edad moderna, un animal que o se consumía vivo, o se lo hervía, o se lo tostaba, y se lo reducía a polvo, Mirá. tostado. Entonces se le daba una dosis de ese polvo de sapo que se llamaba escrúpulo. La dosis en farmacia se llamaba escrúpulo. O sea, como medías en épocas que no había balanza. Claro. Con granos. Entonces,
Un escrúpulo era una medida que eran 20 granos. Entonces, eso consumía de polvo de sapo con otros polvos de raíces mezclados. Y bueno, y después ya vamos a dejar Europa, vamos a dejar Asia y vamos a pasar a Entre Ríos, si quieren, que les interesaba a ustedes. Me encanta, me llamó la atención. Estaba leyendo acá porque, bueno, tenemos toda la info y, bueno, hay de varios lugares. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, de Federación, por ejemplo. Ajá. Cortar el dolor, contra el dolor de muelas y la conservación de las muelas, cortarse las uñas todos los lunes, por ejemplo. Eso era, porque digo, es una creencia, pero para ellos era real, era una medicina. Exactamente, porque las tribus, incluso antiguas nuestras, consideraban que habían, y los griegos también, le llamaban días fastos para hacer esas cosas, y días nefastos, o sea que eso no lo tenías que hacer. Claro. Entonces, claramente para ellos un día fasto para curar las muelas era los lunes. Sí, es verdad. Por ejemplo, para curar las verrugas, contar cuántas estrellas puedas, la cantidad que puedas, o quemarlas con un palo de yerba mate el día de San Pedro. Ese yo lo sentí nombrar no hace mucho, el tema de quemarlo con un palo de yerba mate. Ahí está. Y el día está específico, y el día no podía específico. ser otro día. Sí. Ajá. Después, bueno, de Gualeguaychú, que me llamó la atención a mí, que cuando las criaturas se enferman dicen que están ojeadas, es decir, que alguna persona con las miradas la ha enfermado, y las curanderas la curan con agua de arroz, almidón y palabras. Las enfermedades que ellos denominan daño son también muy comunes y son histerias, manías y parálisis. Lo vemos mucho en el tema de los niños, que los ojeados. Y hasta el día de hoy hay gente, pero lo que pasa es que este saber era transmitido, mirá vos, ahora vienen las noches de San Juan y de San Pedro, tenía que transmitirse, alguien tenía que decidir, ya cuando estaba grande o veía que su muerte era hacer, elegía a quién transmitirle las palabras que hay que decir. Yo lo viví en carne propia con mi madre y mi abuela. Mi abuela le enseña, como dice Silvina, en San Juan, a mi madre a curar ojeo. Ahí está. Y bueno, mi madre es gran curadora de ojeo para los bebés. Bueno, recuerdo, no me acuerdo qué era lo que se curaba, pero que también se dice que se enseña en Navidad, que no sé en qué horario, que como todo un ritual que sí o sí tiene que suceder medir ese día. La medición para el empacho. Eso. Con las palabras que van adentro, que no las sabemos y ellos no las pueden decir. Balbuceo que hacen. Claro, ¿no? Porque pierden el poder. Claro. Si las cuentan. La cintita. Y si no, también en el ojeo se ve mucho el platito con agua y aceite. ¿Viste? Yo lo llevo a que lo que viví yo personalmente con mis abuelos. Que han subsistido. Sí. Feliciano, escuchen Para que desaparezca el dolor de oído, se hace un cigarrillo de pluma de avestruz o bien de lana de oveja negra, se enciende, se fuma y se echa el humo al oído del enfermo. Qué locura hacer todo ese proceso. Todo ese proceso, que a lo mejor lo que sanaba era el humo, ¿no? Sí. No sabemos qué era lo que sanaba, pero bueno. ¿Y cuántos de estos que no habrán funcionado? Que por supuesto. Probaron. Lo que pasa es que me parece que contaba también con una cuestión de la parte del enfermo en creer esa es la clave. Base. Me parece que si vos el enfermo creía y tenía fe, era el 50% de la cura. Bueno, ahora les voy a contar, mientras ustedes van eligiendo otros remedios de Entre Ríos, les voy a contar lo que eran las machis. Las machis eran las en realidad eran hombres travestidos, ¿vos sabés? Te estoy hablando de las tribus pampas de nuestro país. Los tehuelches, los mapuches tenían machis, que eran brujas. Las machis tenían un gran poder. Imagínate que tenían el poder de sanar. Claro. En una época en donde los indios no sabían lo que les pasaba, les entraba una peste y podía morir toda la tribu, la machi era fundamental. Sí, era su dios. Claro, pero la machi también tenía problemas, porque si no llegaba a curar, su vida corría peligro también. Entonces cuentan que el poder político del que cura, digamos, en esa época. La machi era muy poderosa y, como vos decís, recurría a humos, a hipnosis, a danzas, a hongos que les hacían comer, digamos, hoy diríamos los drogaban. Sí, exactamente.
para poder ejercer cierta influencia, como vos decís, en el enfermo, porque lo que ellas tenían que lograr era que el enfermo creyera que iba a poder sanar. Es lo mismo que nos dicen hoy. Ponga de usted para salir adelante. Sí. ¿Cuánto los vemos las enfermedades terminales a eso? Las enfermedades terminales. Y quizás con algunas cuestiones funcionaba, digo, hasta como la psicológica, Sí, decir, exacto. capaz con un simple dolor de cabeza como que te terminabas creyendo y decías, se me pasó. Claro. Porque nos pasa con otras cosas en tomate la este realidad. tecito que viste. Sí. Bueno, ahora Parece que te sentís mejor. Se está avanzando mucho en el estudio del cerebro. Ustedes saben que es el más tardío que llega a la humanidad, es conocer el cerebro, que realmente es un tesoro que no sabemos. Y están diciendo ya algunos investigadores que activamos nosotros mismos con palabras y con sentimientos, digamos, activamos distintas partes del cerebro, por decirlo, que van a favor o en contra de nosotros mismos. Bueno, voy a contar una experiencia. Yo en algún momento tomaba las famosas pastillas para viajar, porque de la gente que se descompone cuando viaja. Sí. Un día, mi papá siempre me la daba cuando yo era chiquita, me había olvidado de tomarla, entonces unos minutos antes de salir al colectivo, agarra en el bolso, qué sé yo, me da. Cuando llegamos se da cuenta de que no me había dado la pastilla para viajar, era otra pastilla, no me acuerdo qué era, y yo viajé. O sea, que era tu cabeza. Lo más normal, o sea, ahí es como que él me dijo... Es tu cabecita la que... Mirá vos, Claro. Y fue todo sin querer, no es que lo hizo conscientemente, pero claro, ahí, por ejemplo, y eso pasa mucho a la hora de viajar, yo creo que pasa todo mucho por la... Y vos decís, por ahí, por el dolor de cabeza, que le hacían poner una piel de víbora Sí. Que le ajustara debajo del sombrero. Los hombres llevaban una piel de víbora atada que le ajustara. Y bueno, Viste, son digamos, creencias, claro. ¿qué era? ¿La creencia o la Claro, piel de víbora? claro, Lo hablábamos fuera del aire con el tema de la famosa grasa de iguana, que yo la vi hasta hace 10, 15 años atrás, Sí, en el acá campo está, de de la casa hecho. de mi abuela, que colgaba ella. O sea, los perros mataban una iguana porque era así, y mi abuela salía corriendo y la agarraba y le sacaba la grasa y la ponía en un tarrito y la dejaba, justamente para ella curar esos famosos dolores de pecho. Bueno, el dolor la de- grasa de gallina también la Claro. menciona acá, para el Viste, o sea, resfrío, el dolor de La espalda. de iguana, creo yo, nos tendría que ayudar un oyente. La de iguana creo que es más para la hemorroide y la de gallina más para el pecho. Bueno, sí, Para capaz los que se me bronquios, trajo. me parece. Yo no recuerdo Pero- bien, recuerdo pero, la sí. forma que ella la guardaba, pero no estoy seguro, como vos decís, para el fin que la usaba. Miren para los dientes, de acá, de Nogoyá, crucecitas terceras particularmente. Un collar hecho en forma de rosario de las 20 uñas de la persona que sufre dolor en la dentadura. Usándolo se curará del dolor y la preserva para lo sucesivo. Hay que ¡Qué hacerse el locura! collar con las 20 Las 20, uñas. o sea, Aparte tenés que dejarte las uñas largas para poder hacer un collar. no, pero imagina, no, o sea, no lo puedo ni siquiera imaginar. Me duele. Sacarse las uñas para hacer el No, collar. sacársela, no. No menos cortársela. Pero si las tenés cortitas, ¿qué haces? No, Como no, yo, por no, ejemplo, claro, no. Tenés Busca que Ahí no- otro remedio. aguantar el dolor hasta que Busca te otro crezcan las remedio. uñas. Claro, hay que buscar otra Otro opción. buscar. A ver, por ejemplo, ataque a la cabeza. La gallina negra partida en media res, sin desplumar y semiviva puesta de emplasto sobre la cabeza del enfermo, cura el dolor y el trastorno de los sentidos que ocasiona la fiebre en su más elevado grado. Vos imaginate el trastorno que sufrí con una gallina muriéndote arriba de la ¡Qué cabeza. locura! Semiviva. Y claro, por eso te Y digo. con plumas. Por eso, se te pasa la fiebre del solo hecho de pensar que tenés una gallina en la cabeza. Ahora, para estos remedios la llevaban a la médica. Claro, sí, Porque sí, en sí. el campo se le decía médica. Ajá. No es era verdad. curandera. No. Se le llamaba la médica. O sea, no todos estos remedios lo podías hacer en tu casa. Vos casero, claro, sí, sí, No, sí. era la médica. Me encanta, el que nosotros por ahí usamos el famoso anillo de oro para el Ajá, orzuelo. el orzuelo. Bueno, acá mira, hacer 3 cruces en ayunas con la cola del gato en el ojo enfermo. Y hay otro que es similar. Y que porque no te arañe el gato. Es el tema también. que les dije viene de Concepción del Uruguay, pero después hay otro que habla del mismo tip de usar el gato 3 veces, una cruz, pero es de Feliciano y le agrega, después de hacer las 3 cruces, tirar el gato para atrás. Pobre gato. Boludo. Pobre gato, ¿qué culpa tiene de que nosotros Pobre tengamos un gato. orzuelo? Porque Tremendo. se supone que el mal se iba con el animal. Claro.
Qué increíble. Hay muchas recetas que terminaban Claro. en tirarlo para Que atrás como y no había simbólico que Que se verlo. lo lleve el gato al mar. Claro. O otras cosas, otros objetos. Sí. No encontraste ninguno con rata. Bueno, hay muchísimos. Bueno, la verdad que son una cantidad. el hueso del perro quemado y convertido en ceniza para las dislocaduras, por ejemplo. Claro. Tremendo. Mm. Sí, acá en Concepción el tema cómo curar el empeine. Para curar el empeine es menester hacer 3 cruces sobre la parte afectada diciendo: si es de día, buenas noches, y si es de noche, buenos días, señor empeine, andate a cavar la tierra. 3 días te doy de plazo para que te vayas de aquí. Según los lugareños, este remedio es infalible. Eso en Concepción del Uruguay se usaba, por ejemplo, en este método. O Bueno, nace. esto que les traje yo, vamos a contarle a Está los muy oyentes, es un trabajo excepcional. Un ministro de Educación de nuestro país, en el año 1921, o sea que esto ya tiene 100 años. 100 años, sí, sí. 103 para ser específico. 103 años, mandó que todas las escuelas nacionales, que todos los directores y maestros de las escuelas nacionales del país rescataran y escribieran y le enviaran al Ministerio de Educación todas las creencias, supersticiones, dichos, relaciones, curanderismos. ¿Qué otra cosa? Porque habla de la luz mala, bueno, eso son creencias, adivinanzas, y que eso es folclore. Eso es el folclore, Claro, es lo sí, que ha sí. sido transmitido de generación en generación. Y vos sabés que los maestros y directores, como ves acá, yo busqué los de Sí. Entre Ríos, hicieron el trabajo. bien, O qué sea, bien. qué Escuela. valioso es para nosotros Sí. tener eso que si no se hubiese perdido. Sí, Es porque más. aparte las creencias mismas se van perdiendo con el paso Sí. del tiempo, digo, en el boca a boca. Si no lo tenés plasmado en algún lugar, en algún momento desaparece. A vos te gustó una, contásela a los Me oyentes, encantó, una yo creencia. la marqué. Poner una escoba detrás de la puerta para alejar visitas molestas. Yo lo viví eso con mi abuela. Me encanta. Va a haber que Yo lo voy a probarlo. empezar a implementar. me A ver parece. si sale, pero que no te vean, Claro. porque si Que no, se den es que me cuenta. está echando. La escoba va atrás de la puerta, eso la Qué viví. increíble. pero- Bueno, la de no barrer de noche también No la hemos barrer de noche escuchado la hablamos, todos, fuera del aire. seguramente. Y bueno, y después, No dejarlo a la zapatilla arriba de la mesa, Ay, ¿viste? es Todas esas cosas. verdad, no me acordaba de Lo de la eso. zapatilla, hasta mi madre hoy lo sigue. Ah, no deje sí. la Igual- zapatilla. Mi por- mamá también. Porque supuestamente promociona un difunto. Una muerte en la familia. Del usuario de la zapatilla. ¿y sabes por qué era eso? Porque los cuerpos se velaban sobre las mesas. Ah, Ah, Antiguamente, es cuando verdad. no había cajones, se velaban sobre las mesas. Así que Claro. las mesas deben ser reservadas solamente para el la almuerzo, comida, claro, la comida. si va a ser comida. respeto sobre la el mesa, respeto sobre los objetos, porque esa es otra creencia antiquísima, que los objetos retienen energía. ujú. Sobre todo de las almas que no han logrado Irse al otro, sobrevolar o emigrar, Emigrar. De esta faz terrenal. Por eso tanto respeto. Sería por los bueno para objetos. la próxima charla hablar sobre las creencias o traer. Y ahí lo, no- lo propongo. Las creencias en general. Creencia, listo, ¿Eh? o sea, hay un muchísimas. sí, hay un montón. Aparte es algo Muchísimas. que nosotros lo vivimos en carne Sí. propia, el tema de las creencias, porque bueno, yo en mi caso, y Flor calculo que también, el tema de nuestros padres, nuestros abuelos, muy arraigados el tema de las creencias, ¿no? Sí, yo creo que tus oyentes también van a Sí, contribuir. sí, sí, Y bueno, y para ir cerrando, creo que ya Ujú. estamos, les cuento ya en el siglo XIX los remedios más usados. Los cuento porque es curioso, pero alguien se lo debe acordar. Las sanguijuelas. Las sanguijuelas se usaban, fíjate vos, reemplazaban a la sangría, Claro. chupaban la sangre. Claro, Son sin la sanguijuelas, necesidad de son- cortar. Son como Claro. lombrices vivas. Sí, 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 Entonces, las conozco. pero los médicos de Buenos Aires preferían las sanguijuelas europeas a las sanguijuelas criollas, porque las sanguijuelas europeas parece que tenían más fuerza, para la extracción. Mirá vos. Así que las sanguijuelas, incluso acá en el Hospital San Blas, vos sabés que lo ¿Se usó? encontré, se llegaron a usar, a traer sanguijuelas en frasco para tener supuestamente, yo no sé qué efecto habrá tenido, un médico nos podría explicar, pero reducir la presión del enfermo. se me viene a la No sé, cabeza no me eso por parece bajar la nada presión. bueno que te Que- que te pongan una sanguijuela para que te... Y Es que aparte, hoy- ni verla.
¿no? No, tal Y cual. después, otro remedio muy común y que algunos se debe acordar son las ventosas, que son pequeños vasos de vidrio que se ponían en la Sí, espalda, sí. con una llamita en su interior, Sí. se va rotando y eso va succionando. Bueno, que hoy no de la misma manera, no con un vaso y más, pero se usa de otra, se ha como modificado, no sé el cómo se famoso- llama, pero hay como unos tipos Pero taponcitos. antes venían las ventosas, ¿eh? Bueno. Ah, ahora vienen de otro Sí, material. vienen de otra manera, no sé Ah. cómo son, pero he Eran visto, de vidrio. he Yo visto calculo varias. que a más de uno le tiene que haber pasado a los oyentes, no sé si a ustedes particularmente, el famoso asoleo que uno tenía y le ponían el vasito Tal cual, con tal el trapito arriba para sacar A ver si hacía burbujitas. burbujita Sí, y que hacía estabas bu- asoleado. Bueno, tal métodos cual. de curación, ¿no? El tema de- Tal cual, sí, también. Las cataplasma de lino. Cataplasma, acuérdense, sustancia que Sí. se ponía sobre el pecho. Otra muy común en el siglo XIX es creer que la bolsita de alcanfor colgada en el pecho evitaba las infecciones aéreas. Ujú. ¿Eh? Y algunos vieron que el romero es alcanforado, algunos hacen esencia de romero para evitar las infecciones aéreas. Mira. Incluso con el COVID revivió esa creencia. creencia. Bueno, con el COVID, bueno, esto creo que también va de la mano con esto de la desesperación que en su momento existió y también Sí. pasó en el COVID como la desesperación de, bueno, necesito una cura, necesito algo que me sane. Ajá. Hago O lo algo que que sea. me evite Sí, algo. contraer O lo esa- traigo más ahora en el momento, el tema del dengue y los Tal repelentes cual. caseros. Que crearon con Exacto. esencia de vainilla. Exacto. ¿Viste? Por eso te digo. El- Revivimos el- esencias de... Sí, el unto sin sal, que Ajá. el unto, ¿saben qué es? La grasa de cerdo. Entonces, envuelto en papel manteca, se usaba para friccionar. O el eucalipto que se sigue usando en sus diversas formas, porque el eucalipto se usa desde Sí. vapores Hasta aromatizar. a aromatizantes, todo. Bueno, y en el siglo XX, hay en el artículo de historia que yo trabajé, porque esto no lo hice yo, lo resumí, ¿no? Había unos remedios muy asquerosos, y existen, que son los purgantes, el aceite de ricino. Dice que era tan asqueroso tomar ese aceite que cuando las mamás se las tenían que dar a los niños venía el operativo engaño, digamos, Claro. Me imagino. para lograr que lo tomaran, una cosa aceitosa, pesada, con olor Con decirte que el aceite de resino yo lo usaba para las motos de carrera, así que imagínate. Mirá, Sí. Pero aparte ya imagínate tomar aceite, ya la Sí. contextura es un horror y encima aceite de ricino. de ricino. Y después había otro purgante que dicen que eras un muerto civil por 24 horas, que Mirá. era la sal inglesa. Ah. O sea, vos tomabas sal inglesa y no podías salir a la calle durante 24 horas porque te mantenían en el inodoro permanentemente. Prácticamente. Muerto civil. Te Bueno. instalabas ahí, era tu Sí, a tu dormir. pieza, tu habitación era el baño. Exacto. Después se fue Un purgante era prácticamente. purgante, Claro. se redujo las dosis y aparece la magnesia, leche de magnesia, magnesia San Pellegrino, ¿qué otras marcas hubo? Bueno, el aceite de hígado de bacalao para los reumatismos, para el Sí. raquitismo. Eran asquerosos o son asquerosos, pero bueno, aparentemente tenían el efecto necesario, ¿no? deseado. Claro. Así que bueno, cuando tengamos dudas sobre los remedios, pensemos que nuestros antepasados Tenían métodos más. hoy están sintetizados, Sí. porque todos los remedios están hechos sobre una farmacopea de plantas y, Sí, No, sí, sí, obviamente. y de Pero para el animales. caso de los niños se busca mucho el tema de buscarle la vuelta para que el niño pueda Sí, que ingerir. no sea tan que no sea tan feo de chocante, sabor. chocante, tal cual, por eso. Y después hacer el homenaje a los jesuitas, porque por ahí son castigados los jesuitas, una orden religiosa que estuvo en América, estuvo en la Argentina y los echó el rey de España en el siglo XVIII. Los jesuitas eran grandes observadores de los indios. Sí. Entonces ellos vieron que, por ejemplo, Diego de Rojas, un adelantado español, le tiraron una flecha envenenada y murió. Entonces dice, pero ellos manejan las flechas envenenadas, o sea que contra el veneno debe haber antídotos. Claro. ¿Sí?
O sea, que no lo conocían los españoles, pero Claro. los indios sí. Sí. Bueno, entonces las arreglaron para herir a un indio y ver cómo se evitaban que se curaba. Y después, en Misiones, en la zona del Paraguay, donde están todas las hierbas más con mayor propiedades, es la zona, debe ser por el clima, el padre Montenegro observó y experimentó más de 1000 hierbas e hizo un libro y las dibujó a mano, porque ¿cuál era el problema? En un lugar tenían un nombre la planta Claro. y en otro lugar con otro idioma, Sí, en la misma me Argentina, imagino. otro nombre. Entonces, ¿qué es lo bueno del padre Montenegro? Y después la van a reproducir durante 3 siglos, que con los dibujos permitía ubicar la planta esa que él está Visualmente. hablando. Visualmente. Así que hacemos el homenaje porque dice que hasta los curanderos, incluso nosotros tuvimos un curandero muy famoso acá en Nogoyá, que fue placero también, y que tenía su famoso librito negro, que la gente creía que era de magia negra. Claro. En realidad podía ser el librito que usaban para saber los remedios. Yo lo alcancé a entrevistar a este hombre, vivía en calle 3 de Febrero, y cuando lo entrevisto, le pregunto su edad, y entonces su hija me dice que tiene 93, pero como en esa época no estaban los registros civiles, tenía Claro. más de 100 años. Mirá. Y él me habló de ese librito negro donde él tenía los saberes con los que curaba. Mirá vos. Increíble. Un curandero, bueno, también tuvimos, la gente se acordará de curanderos que curaban con saliva, de los saludadores, que yo ahí en el último libro que saqué explico lo que era un saludador, digamos, era un curandero que tenía que tener una señal en el paladar, no era cualquiera. Bueno, es decir, todo eso utilizaron nuestros antepasados acá en Nogoyá y en el departamento. Qué de lindo la poder también provincia. trasladarlo acá. Sí. Silvina, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Bueno. Nos quedará ahí pendiente las creencias para la Creencias. próxima Creencias vez. para la Bueno. próxima visita. Así ya Creencias. dejamos la ventana ahí abierta. Vamos, para dentro de 15 días. Claro, te Listo. esperamos y gracias por venir como siempre. No, gracias. Gracias, Silvia.